Ya. ¿No? No, no se escucha. Si no hay que te ayude alguno de tus compañeros a compartirla mejor. No, no se escucha Shoham. Voy por ahorita la comparto. Adelante, Carlos, a ver si tú puedes compartir. Sí, ya casi. Bien, si no pueden compartirla, súbanla al chat y yo la comparto. ¿Sale? Sí, es que lo que pasa es que como está en un link, necesito mandársela a alguien, pero ahorita ya creo que ya estoy a nada. Ok. Bueno, a nosotros nos tocó exponer la sociolingüística. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para empezar, la sociolingüística es una disciplina que estudia la relación entre el lenguaje, el cultural y social en el que se desenvuelven las personas y cómo éste influye en la manera de hablar. Esta disciplina pues surgió con el objetivo de ampliar el campo de investigación de la lengua. Hasta en ese momento pues era visto como un sistema abstracto, independiente del sujeto que la utilizaba y sus circunstancias. El término sociolingüística fue utilizado por primera vez por Harvard Curry. Bueno, para ello investiga situaciones reales de uso dentro de una comunidad determinada, analizando cómo los individuos interactúan verbalmente y comparten ciertos códigos y reglas idiomáticas. Pues la sociolingüística principalmente se caracteriza pues, por analizar el lenguaje como un fenómeno social y cultural y no como un sistema abstracto independiente de la persona que lo utiliza. Siguiente, por favor. Lo que busca estudiar la sociolingüística son fenómenos lingüísticos relacionados con factores sociales, como por ejemplo sistemas políticos, económicos, sociales y geográficos de una sociedad. También factores internos de la lengua que podrían ser como la motivación para aprender una lengua y también variaciones lingüísticas. No sé por qué, pero no me está dejando cambiar de diapositiva. A mí sí me aparece ya la que me toca a mí. Ahí está, adelante. Bueno,
Aquí hay que diferenciar entre la sociolingüística y la sociología del lenguaje, porque muchas veces es un problema que pues pensamos que es lo mismo, pero en realidad no. La sociología del lenguaje es una rama de la sociología que busca describir una sociedad en su aspecto lingüístico, pero de manera que eh, estudia el papel que cumple una lengua o una variedad lingüística dentro de la formación y la estructura de una sociedad, y pues le interesa describir cómo se construye un proyecto de nación. En cambio, que en la sociolingüística lo que estudia es el sentido que se le da a la lengua y de cómo se encarga de describir el hecho lingüístico en el seno de una sociedad. Y pues mientras que a la sociología pues no le importa comprender ni el hecho lingüístico ni la estructura de la lengua. La siguiente, por favor. Bueno, aquí retomamos lo que es la relación entre la comunidad lingüística y del habla. Recordemos que la comunidad lingüística son las reglas generales de todos los hablantes y es homogénea, y la comunidad del habla es una variante dialectal heterogénea. Entonces, ya que pues explica la heterogeneidad lingüística y las relaciones con los hechos lingüísticos y la configuración social, pues básicamente va a determinar y enmarcar el objeto de estudio de la sociolingüística. Van de la mano. Y aquí tenemos las variaciones en los niveles de la lengua. Pues para entender este tema, primero hay que dejar en claro que una variación es un fenómeno de la lengua que cambia, y la variable son los elementos que sufren una alteración dentro de este mismo fenómeno. Entonces, pues recordemos que la lengua es variable y se manifiesta de la misma forma. Los hablantes recurren a elementos lingüísticos distintos para expresar cosas distintas y tienen la posibilidad de usar elementos lingüísticos diferentes para decir las mismas cosas. Y la variación de la lengua es el uso de un elemento lingüístico en lugar de otro, que no produce ningún tipo de alteración semántica. Y la variable lingüística es un conjunto de manifestaciones de un mismo elemento. Y ahora tenemos la variante lingüística, que cada uno de las manifestaciones o expresiones de una variable. Y básicamente los puntos a los que se deben estas variaciones son que las variantes vengan determinadas exclusivamente por factores lingüísticos, o que también las variantes estén determinadas exclusivamente por los factores sociales, o puede ser que también los factores sociales se combinen con los factores lingüísticos. Y eso sería todo por mi parte. Y bueno, aquí tenemos como parte de la estructura de la sociolingüística, que se fija en las variables sociales que como pueden ser el sexo, por ejemplo, no es la misma manera en la que habla, pues sabes, o sea, puede ser, ¿no? No necesariamente, en la que habla un hombre o una mujer, o incluso hay lenguas como el otomí, que tienen ciertas palabras que solo pueden usar los hombres, ciertas palabras que solo pueden usar las mujeres. En edad también, pues la diferencia obviamente no es lo mismo la manera en la que habla un niño de 4 años que apenas está aprendiendo a un adulto ya de, no sé, de 60 años. Pues obviamente ya tiene un bagaje cultural mucho más grande, ya tiene una mucha mayor cantidad de vocabulario y todo. Bien, la clase social puede influenciar en esto. No es lo mismo la manera en la que habla, por ejemplo, alguien a alguien que habla, no sé, de polaco, de San. También eso influye mucho en el vocabulario, en el acento, incluso los fonemas cambian. Y bueno, también la educación
obviamente influye muchísimo porque no es lo mismo la manera en la que habla, por ejemplo, no sé, una persona que nunca ha ido a la escuela, no va a ser el mismo vocabulario que una persona, no sé, alguien ya con un grado de estudios universitarios o algo así. Obviamente van a tener vocabulario muy diferente, van a usar los términos de manera diferente y todo. E igualmente la procedencia, pues no es la misma manera en la que hablan, por ejemplo, la gente del norte, que pues incluso algunas personas del centro les hacemos burla, ¿no? Y las personas de acá del centro de México también hablamos de una manera distinta. Todavía nos podemos entender, obviamente, sigue siendo la misma lengua, pero la manera en la que pues el habla en sí es lo que cambia. Y otra vez no me deja cambiar. Ya. También uno de los puntos importantes de la sociolingüística y que es algo que se debate muchísimo es sobre la lengua, o sea, cómo definir una lengua y cómo definir un dialecto. Eso es algo que parecería no ser tan difícil, pero es mucho. Por ejemplo, si a una persona de aquí de México le preguntamos, pues, ¿tú qué hablas, no? Esa persona te diría, hablo español. Y si le preguntas a una persona de España, te va a decir, hablo castellano. Y ellos dos van a usar una palabra diferente, pero se van a referir a lo mismo. Y si le preguntas, ¿qué dialecto hablas? A lo mejor hasta se ofenden, ¿no? Porque o sea, no consideran el español como un dialecto y tampoco considerarían al español de México como algo lo suficientemente distinto al español que se habla en España, ¿no? E igualmente, pues sabemos que hay una gran discriminación hacia las lenguas indígenas, que se les suele llamar dialectos a todas ellas, siendo que no es así. O sea, son lenguas hechas y derechas con su gramática, vocabulario, todo lo que conforma una lengua, y pues no hablan un dialecto como tal. Sí, dentro de, por ejemplo, lo que es el náhuatl, hay eh, dialectos según la región, según la zona, pero el náhuatl en sí, abarcando a todo, no es un dialecto. Y bueno, seguimos. Sí, esta cosa. Y también lo que estudia la, la sociolingüista, la sociolingüística, perdón, es obviamente los fenómenos sociolingüísticos. Uno de los que se estudia mucho es el bilingüismo y cómo afecta esto a la sociedad o incluso al individuo en sí. Por ejemplo, una comunidad de, no sé, una familia, perdón, una familia de migrantes que va hacia un país, pues obviamente los papás van a hablar la lengua de donde vinieron, pero la sociolingüística podría encargarse de estudiar de si esta familia le va a enseñar su lengua materna al niño o solamente le va a enseñar la lengua del país. Ese es un tema bastante interesante, bueno, para mí. Y sí, eso es creo que todo por nuestra parte. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues sí, como presentan sus compañeros, este, la sociolingüística, igual que muchas ramas que hemos visto, pues son ramas que consideran la cuestión interdisciplinaria, entre en este caso la cuestión de el ámbito social, la sociología, con la parte de la lingüística. Entonces, como bien decían sus compañeros, ¿no? ¿Qué estudia la sociolingüística? Pues todos aquellos aspectos relacionados entre el lenguaje y sociedad, ¿sí? Hemos ya platicado algunos fenómenos de cómo pueden ir cambiando
variantes dialectales. Entonces se pueden considerar palabras, ¿no?, que cambian de una región. No necesitamos irnos a un país, ahorita vamos a ver aquí ejemplos. Dentro del mismo país existen los subdialectos. Entonces, aquí también podemos ver algunas variedades, palabras, pronunciación, los métodos para combinarlas. Bueno, hay que analizar factores sociales que influyen en la lengua de todos los individuos. Y con relación a la sociedad, hay fenómenos individuales, como decía ahorita su compañero, de acuerdo al género, a la edad, ¿no?, que son factores individuales que pueden intervenir en la manera en la que nosotros interactuamos o utilizamos la lengua. ¿Okay? Entonces, estas variedades lingüísticas se dan, nosotros ya habíamos platicado, en algún momento platicamos sobre las familias lingüísticas, ¿no?, y las comunidades lingüísticas. Entonces veíamos cómo es que existe el español en general, ¿no?, todos los países que hablan una comunidad lingüística, pero pues también hay familias, ¿no? Entonces se van dividiendo y teniendo fenómenos distintos, ¿no? Entonces, fíjense, estas variantes dialectales, como bien dice su compañero, si nosotros nos dicen qué dialecto hablas, hace años los dialectos o la palabra dialecto se utilizaba para lo que ahora son las lenguas indígenas, o lenguas originarias. Entonces se modificó, se les da ese reconocimiento como lenguas porque tienen todas las características que debe cumplir una lengua, y entonces el concepto de dialecto se emplea para las variantes que existen en las lenguas. Y como bien decía su compañero, ¿okay?, el español de México es un dialecto, el español de Costa Rica es otro, el de Argentina, Colombia, etc. Y entonces ahí se van creando esos fenómenos que nos comentaba su compañero. Entonces, aquí, la palabra, aquí me lo van escribiendo en el chat, ¿vale? La palabra o el animal, por ejemplo, el cerdo, ¿cómo le dicen en la zona donde ustedes viven? Ahí escríbanlo en el chat, por favor. Escríbanlo ahí, adelante, Maribel. Bien, aquí vamos viendo, ¿no? Entonces, fíjense, puerco, cochino, puerco. Por ahí alguien no se han escuchado la palabra, por ejemplo, chancho, también le dicen, ¿no? Hay zonas donde le dicen chancho, ¿sí? Marrano, bien. Entonces son variantes, ¿no? Por ejemplo, también al niño, aquí la palabra niño, al niño, ¿cómo se le dice? Bien, aquí al niño, vamos a ver. Escuincle, niño, chamaco, niño, escuincle, chavo, chamaco, mocoso. A ver, Fer, miate, dice, miate. A ver, explícanos, Fer. Sí, no lo he escuchado nunca, No, esa bueno, no la había escuchado. pero las personas mayores dicen, ay, mi miatito, o ay, mi miate, y se refieren al niño.
Ok, entonces fíjense aquí el fenómeno, ¿no? De la zona en donde vives, Fer. O sea, no específicamente en mi casa, pero por ejemplo mis abuelos sí decían, "Ah, ay, el miate". Mis Ok, abuelos eran de Puebla. ok. Fíjense, Puebla, o sea, estamos viendo una variante, una variable que interviene, que es la región, ¿no? La cuestión de geografía. Entonces, Puebla, ¿no? Y luego, como dice Fer, mis abuelos, entonces también es una palabra que puede estar en desuso, como ya también habíamos estudiado en alguna de las clases anteriores, ¿no? Aquí chamaco, morro, a ver, ahí voy con Vanessa, que me dice guagua. Adelante, Vanessa, a ver, explícanos. Bueno, pues he escuchado, por ejemplo, las personas que son más del sur decir guagua a los niños que son pequeños. Entonces, a los niños chiquitos les dicen, ahí va el guagua. Entonces, pues al principio también yo me confundí porque también hay otros lugares en donde con guagua se refieren a un autobús, pero lo he escuchado creo que más en niños que con transporte. Muy bien. Bueno, luego acá, chatito, tal vez chatito sería como de cariño, ¿no? Daniel, ¿qué les dicen? Sí, profe. Ujú. A ver, voy a poner aquí una palabra, ustedes me dicen si la identifican. ¿La han escuchado? Le Sí, dice en un país de Sudamérica, pero no sé cuál. A ver, Carlos, más claro, por favor. No, había dicho que lo decían en un país de Sudamérica, pero no me acuerdo de cuál. Aquí ya nos puso Juan en Argentina, ¿no? Bien. Entonces, fíjense, eso tiene que ver con las variantes igual geográficas, ¿no? Entonces, pibe tiene que ver, el niño normalmente le dices niño, ¿no? Un chamaco. Entonces, pero ahí ya vemos variantes dialectales del español. Y así hay muchas palabras, ¿no? Bien, no sé si han escuchado, han visto el video de qué difícil es hablar el español. No sé si lo vimos en alguna ocasión. Sí, yo sí lo he visto, está muy chistoso. Ujú. ¿Los demás lo conocen? sí. ¿Eh? Bueno, ese video muestra muchas variantes dialectales. Ajá. Entonces ahí le voy a pedir a Edwin que me auxilie a buscarlo y nos pega el vínculo aquí en el chat. ¿Sale, Edwin? Sí, profe, ahorita lo busco y lo pego. Vale, sale, ya lo ven de tarea también, ¿sale? Bien, bueno, vamos a continuar. Vamos con el equipo 5, que es Evelyn, Montserrat y Jennifer. Sí, Lingüística profe. histórica. Adelante. Bueno, comparto y me avisan cuando se vea, por favor. Sí. Ahí está, ya pegó Edwin el vínculo, muchas gracias. Lo ven terminando la clase, ¿vale? Porque dura como 10 minutos. Listo, ahí está Jennifer, adelante. ¿Ya? Ok, Sí. gracias. Bueno, pues nosotros vamos a hablar sobre la lingüística histórica. Y bueno, ¿qué es la lingüística histórica? Pues es la disciplina lingüística que estudia el cambio de las lenguas con el paso del tiempo y el proceso de cambio lingüístico. El cambio lingüístico consiste en el reajuste de un sistema dado que es decir, consiste en el proceso de modificación y transformación que experimentan todas las lenguas en general y pues las unidades lingüísticas de cada uno de sus niveles en particular. Y sus niveles son el fonológico, el semántico, el gramatical y el léxico. Sus características de la lingüística histórica busca investigar y describir la forma en que las lenguas cambian o mantienen su estructura en el curso del tiempo.
o entre dos puntos temporales diferentes. Tiene como dominio el aspecto diacrónico de las lenguas, formula hipótesis que expliquen los cambios gramaticales. Y por último, una lengua histórica es un conjunto complejo de dialectos, niveles y estilos de lenguas. Es el estudio de la evolución de las lenguas a través del tiempo. Como representantes de la lingüística histórica tenemos a Humboldt, que bueno, plantea la evolución de las lenguas en dos estadios. El primer estadio es el prehistórico, es ascendente, cuyo término es el momento flexional puro. El segundo estadio es histórico y bueno, es descendente, decadente, degradación y del sistema flexional. Tenemos a Schleicher que bueno, nos dice que la lengua no la visualiza como un hecho social, sino como una obra de la naturaleza y como un organismo natural. Nos dice también que la lengua corresponde a una ciencia natural y que en el plano de la historia este organismo nace, se desarrolla, evoluciona, declina y muere. También nos dice que la lengua evoluciona por ser un organismo. Tenemos a Justo Escaliguero, que bueno, nos dice que descubrió 11 familias lingüísticas, 4 mayores y 7 menores que abarcan el continente europeo, dentro de las cuales las lenguas que son miembros de cada una guardaban una relación genética, pero en las cuales no podía establecerse una relación alguna. Estas familias coinciden en líneas generales con los grupos modernos por lo que se refiere a las lenguas que pertenecen a cada una, pero comprenden lo que ahora se reconoce como subfamilias de familias distintas más amplias, entre las cuales están la indoeuropea y la sino-ugria. Tenemos a los hermanos Grimm, que Jacob y Wilhelm, nos dicen sobre la ley de Grimm, que es un fenómeno de la época temprana de la evolución del germánico y armenio en torno al siglo I a.C., por el cual el conjunto de los fonemas oclusivos sordos y sonoros heredados del indoeuropeo se transformó por completo, conservando el punto de articulación pero alterando el modo. Los descubridores de este fenómeno fueron Friedrich von Schlegel y Rasmus Christian, pero realmente fue Jacob Grimm el primero en formularla. Rasmus Christian Bach reconoció el parentesco de las lenguas germánicas con el griego, el latín y el balto eslavo. Esto lo expuso en su obra Investigaciones sobre el origen del islandés antiguo, y junto con Bob es considerado como el fundador del método comparativo en lingüística histórica y el descubridor del origen común de las lenguas indoeuropeas. Y bueno, pues llegamos a una parte fundamental de la lingüística histórica, que es el método comparativo, el cual es un procedimiento de búsqueda sistemática de similitudes léxicas y fonéticas en las lenguas con el objeto de estudiar su parentesco y finalmente reconstruir la protolengua que dio lugar a estas lenguas comparadas en el procedimiento. Y pues se aplica cuando se encuentran dos o más lenguas en las que se supone que existe cierta relación genética, y el método es capaz no solo de mostrar cómo era el antecesor común de dichas lenguas, sino también el grado de cercanía entre ellas y por lo tanto la secuencia de diferenciación de las lenguas de una determinada familia de lenguas. Y pues este método utiliza listas de cognados, que son palabras que comparten un mismo origen etimológico y que sirven para determinar el grado de relación entre distintas lenguas dentro de una misma familia. Y un ejemplo de cognado es la palabra enciclopedia, que viene de la traducción inglesa y es un cognado de enciclopedia, que es en castellano. Y bueno, aquí está,
la forma de cómo se escriben, es que no se veía. En esta parte, bueno, yo encontré un video que hablaba sobre otra ciencia que no se... bueno, es de la documentación de lenguas, que es aquella que tiene el objetivo de la preservación y diseminación de registros transparentes de una lengua, y tiene mucho que ver con nuestro tema, con la lingüística histórica, pues ya que si no existiera esa ciencia, sería imposible clasificar las lenguas que han sido extintas, y pues bueno, ya no se tendría conocimiento acerca de ellas. Y pues obviamente mediante esta ciencia es como se ha podido tener evidencia de lo que en un pasado hubo o existió. Y pues se llega a las familias... perdón, Monse. Y como lo había mencionado Kelly, los cambios de la lengua pues son por todas las, ¿cómo se dice? Bueno, por todas las estructuras que tiene, que son desde la fonología hasta la semántica, y pues nos dice que así como cambia, como la sociedad va creciendo o el conocimiento de las personas crecen, obviamente la forma en que se comunican es diferente. Y pues bueno, toma el ejemplo de Carlos, que había dicho que, por ejemplo, nosotros sí, entre más, no sé, los niños de kinder, que pues obviamente apenas van aprendiendo, su léxico es menor al de nosotros, que ya pues conforme el paso del tiempo vamos adquiriendo más información y pues experiencia. Dentro de aquí igual existen variantes lingüísticas, que son como la misma lengua se ha ido modificando geográficamente, históricamente o en situación comunicativa. Existen varias variantes de la lingüística. Bueno, mencionaré todas, pero la más importante para nuestro tema son las variantes históricas, que son aquellas que se presentan en la lengua y van cambiando a lo largo del tiempo. Y pues unos ejemplos que encontré es que anteriormente a la farmacia se le conocía como bótica, y pues ahora ya no. Bueno, sí, pero muy poquito, creo que ya no se escucha tanto. Y a las camas se les llamaba catre. Otro ejemplo era que a las tiendas se les llamaba kioscos, y al plan flauta se les llamaba baguettes. Y bueno, otras variantes que existen son la variante diatópica o geográfica, que como bien lo dice el nombre, se modifica de acuerdo al espacio geográfico. Y pues un ejemplo sería la prenda que ocupamos para hacer ejercicio. Pues en Chile se denomina polera, franela en Venezuela y camiseta en República Dominicana. Las otras variantes son las sociales o diastráticas, que son relacionadas a las diferentes clases sociales que existen entre los individuos, y pues aquí se dividen, por decirlo así, por su nivel culto, su nivel familiar o su lenguaje vulgar. Y pues como el culto se refiere a aquellas personas que son como que más elegantes y sofisticados su lenguaje. El familiar o el coloquial pues es el que nosotros solemos ocupar para comunicarnos entre amigos y ya conocidos. Y por último, las variantes situacionales o diafásticas,
que son aquellas que dependen de la intención del emisor y el receptor, y pues aquí influye mucho su modo de expresión. Y pues creo que es todo. Bueno, Kelly. Bueno, pues ahora sí llegamos a las familias lingüísticas, que pues una familia lingüística es un grupo de idiomas con un origen histórico común que deriva de una lengua más antigua o protolengua. Y aquí la familia lingüística más estudiada fue la indoeuropea, ya que esta se reconstruyó siguiendo el método comparativo, ya explicado anteriormente, y de la cual surgen 444 lenguas, como lo son el latín, el griego, las lenguas germánicas, por ejemplo el alemán y el holandés, las romances como el francés y el español, y pues muchas más. Y pues forman una familia todas aquellas lenguas que están emparentadas. Y pues eso sería todo. Nada más les pusimos una frasecita que dice que un idioma te coloca en un pasillo de por vida, 2 idiomas te abren todas las puertas del recorrido. Y es de Frank Smith. Y eso sería todo. Muy bien, muchas gracias. Pues sí, como lo plantean sus compañeras, en general, ¿no? Que es un área, digamos, podríamos decir hasta cierto punto sencilla. Sencilla en el aspecto que, pues, que considera la parte, si ustedes recuerdan, cuando vimos a Saussure, platicábamos de diacronía y sincronía, que aquí lo planteaban sus compañeras. Y entonces, ¿cómo es que esta diacronía, recuerden que tiene que ver con el estudio a través del tiempo? Entonces, lo que hace la lingüística histórica es revisar, pues, cómo ha ido evolucionando las diferentes lenguas, como bien pusieron ahí el último diagrama de las lenguas indoeuropeas, todas las que van surgiendo y cómo van surgiendo. Entonces, se van relacionando también las diferentes ramas, ¿no? Porque podemos ver lingüística histórica, ahorita con el tema que vamos a ver de lingüística comparativa también tiene que ver. Si estoy estudiando, por ejemplo, cuestiones de la sociedad, cómo ha ido evolucionando la sociedad, con una variable, por ejemplo, de edad, ¿no? Del tiempo, entonces la lingüística histórica interviene, ¿no? En los diferentes estudios que hagamos para ver cómo va evolucionando, cómo ha ido evolucionando la lengua. Entonces, esa es la importancia, ¿no? De tener esta lingüística histórica para identificar los fenómenos lingüísticos que se van dando en una lengua, en una perspectiva diacrónica. Eso es muy importante tener en cuenta ese concepto, ¿no? Y lo que nos explicaba Montserrat, pues bueno, complementa lo que puso el equipo anterior, ¿no? Que tiene que ver con estas variantes, ¿no? Geográficas, y bueno, también pues la evolución, ¿no? De las fronteras, pues también tiene que ver, ¿no? Entonces, cómo el ir creando nuevas fronteras, pues también hace que haya una evolución de la misma lengua. Puede ser, como también han mencionado, pues que en esta lingüística histórica hay lenguas que se pierden, ¿no? Entonces, ya veíamos en alguna ocasión lo que es el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y, bueno, el estudio histórico, ¿no? Cómo van, cómo se crearon, cómo surgen, cómo van evolucionando y hasta llegar a tener lenguas muertas, ¿no? Entonces, también tiene que ver con esa parte, ¿no? Entonces, tiene una relación muy amplia con diferentes estudios que pudiéramos realizar, y lo digo en un sentido de que es sencilla en el aspecto de que, bueno, es considerar la evolución, ¿no? Lo complicado, cuando hagamos una investigación histórica, será obtener toda la información, ¿no? Esa revisión de la teoría existente, de todo el conocimiento que ya exista sobre una lengua,
y después plantear esa evolución que pueda tener la lengua, ¿no? Eso es lo complicado. ¿Bien? Bien, no sé si hay algún otro comentario. ¿No? Bueno, entonces vamos a continuar con el siguiente equipo, que es lingüística contrastiva. Equipo 6, tenemos a Fabián, Brenda y Juan Carlos. Adelante. Sí, profe. Deje, comparto esto. Sí, Fabián, adelante. Perfecto. Lo que empieza mi compañero Carlos, me parece. Sí. No te escuchamos, Juan. Parece que estás hablando, pero no se escucha. Ahí está. Adelante. Bueno, pues nosotros vamos a hablar de la lingüística contrastiva. ¿Puedes cambiar, Fabián, por favor? ¿Ya cambió, no? Sí, ya. El término lingüística contrastiva, para abreviar LC, fue acuñado por George Trager, en 1949, como una subdisciplina de la lingüística aplicada. La lingüística contrastiva considera los rasgos conflictivos de las lenguas y su objetivo es una gramática contrastiva, es decir, unir ambas lenguas para crear una única gramática que reúna las gramáticas descriptivas de las dos lenguas en un solo documento. ¿Le puedes cambiar al siguiente, por favor? Bien. La lingüística contrastiva, tenemos dos, que es una teoría y una teórica y una práctica. La lingüística contrastiva teórica La lingüística contrastiva teórica se encarga de las diferencias y semejanzas entre dos o más lenguas y ofrece un modelo adecuado para establecer la comparación, determinando qué elementos son posibles de comparación. Por otro lado, la lingüística práctica estudia cómo una categoría universal X, o sea, sabemos lo que son las categorías universales, se realiza en la lengua A, que es como la materna, como y en la lengua B como algo diferente. La lingüística contrastiva práctica se subdivide en tres modelos teóricos: el modelo de análisis contrastivo, AC, el modelo de análisis de errores, AE, y el modelo de interlengua, IL. En esta parte, según un lingüista que se llama Santos Gargallo, en 1993, dice que la diferencia fundamental entre ambas versiones radica en el objetivo final de la investigación. ¿Qué quiero decir? La versión teórica busca consecuencias en el ámbito de los universales lingüísticos y generalmente compara más de dos lenguas, mientras que la otra versión, la práctica, busca tanto las diferencias como las semejanzas entre pares de lenguas con el propósito de aplicar sus resultados al proceso de enseñanza-aprendizaje de L2, o sea, de una segunda lengua a la que queremos aprender. ¿Me puedes cambiar, por favor? Bien. Aquí ya vamos a ver los tres modelos teóricos de la lingüística contrastiva práctica. El modelo de análisis contrastivo, AC. La lengua nativa, L1, del estudiante y la lengua extranjera meta, L2, son comparadas sistemáticamente. A través de este contraste son determinadas las diferencias y semejanzas entre las lenguas L1 y L2. De esta manera es posible evidenciar las áreas de dificultad y pues se predice
algunos de los problemas que los alumnos se encuentran durante el proceso de aprendizaje, o sea, cuando estamos aprendiendo una lengua, como nosotros, ¿no? Utilizando los resultados para la corrección y preparación del contenido, del material didáctico y de las técnicas de instrucción. Por su parte, el modelo de análisis de errores, AE, es un método empleado para analizar la competencia transitoria, o sea, la interlengua, de los aprendices de la lengua E o lengua 2, y tiene como objetivo clasificar los errores y evidenciar los problemas que la lengua meta les presenta. Ya sabemos que lo de interlengua es el sistema que el estudiante de una segunda lengua va construyendo a medida que la va aprendiendo, así como nosotros cuando estamos hablando, no sé, inglés o francés, francés que es lo que más se nos complica. Lo poco que vamos aprendiendo, ese es el interlenguaje. Lo poco que vamos aprendiendo, pues ya lo vamos así utilizando cada vez más, y entre más practiquemos, ese interlenguaje va creciendo. Es como lo que decía Monse hace rato, ¿no? Un niño, nosotros somos niños, ¿no? En el francés, estamos aprendiendo apenas a decir lo que es un color rojo, apenas estamos aprendiendo a usar los tiempos. Eso es nuestro interlenguaje. Conforme vayamos practicando más, pues obviamente este bagaje va a empezar a incrementar y obviamente vamos a poder desenvolvernos más en ese idioma. Otra cosa del modelo de análisis de errores es que al describir los errores presentados por el estudiante de LE o L2, se busca determinar las fuentes que los provocaron. O sea, ¿por qué es que nos confundimos por qué es que más bien cometemos esos pequeños errores, ¿no? Ya sea porque una palabra suena igual o cositas así, ¿no? Posibilitando una mejora efectiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua meta. El modelo de interlengua es el número 3, IL. El modelo IL tiene por fin demostrar que los errores no son casuales y que caracterizan el grupo de estudiantes en condiciones similares. Así, los estudios de interlengua tienen por fin describir el sistema de reglas subyacente en el estudiante al intentar comunicarse en una lengua extranjera, o sea, la lengua que estamos aprendiendo, que no es su propia, o sea, la lengua madre. Aquí cabe resaltar que los tres modelos son complementarios. O sea, ni uno es más importante que otro. Cada uno se ayuda con el otro para poder explicarse. O sea, uno no excluye al otro. Cada modelo considera principios metodológicos diferentes, utiliza datos diferentes, extrae resultados diferentes, y lo que hace es que propone soluciones pedagógicas diferentes para los mismos problemas. Así, en términos generales, podemos decir que el modelo AC es el que dice errores, el modelo AE los cataloga y analiza, y el modelo IL indica a través del tipo de error cometido por nosotros en qué nivel de aprendizaje se encuentra. O sea que esto nos ayuda a nosotros a ver cómo es que cometemos errores, qué errores cometemos, por qué los cometemos, y así en dónde nos encontramos al aprender una segunda lengua. Con estos modelos de análisis podemos encontrar nuestras fallas y poder subsanarlas para poder seguir incrementando nuestro bagaje en esa nueva lengua. Y por esta parte es todo. ¿Sí me escuchan? Sí, okay. Adelante. Bueno, como ya vimos la lingüística contrastiva crea una reflexión del estudiante sobre las diferencias entre lengua. Por lo general, pues la L1, la lengua materna, y la L2, que es la lengua meta. Bueno, el criterio de análisis de lo gramatical amplía el criterio de análisis de lo gramatical a lo comunicativo. Ahora sí le puedes pasar, por favor. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de la lingüística contrastiva. Vemos que los artículos en español, pues tenemos más artículos. Tenemos artículos definidos e indefinidos, al igual que en el inglés. Pero aquí los artículos definidos en español, bueno, en este caso serían el, la,
los y las. Y los indefinidos una, unos y unas. Y en español los usamos como para caracterizar género. Por ejemplo, si es la casa, sabemos que es femenino. Si es él, podemos decir el balón, sabemos que es masculino. Igual los es masculino, pero plural. Y la sería femenino, plural. Y los indefinidos igual, sabemos que es masculino para singular, una es femenino para singular, y unos y unas es plural, unos para masculino y unas para femenino. Y bueno, aquí podemos ver que los artículos en inglés son más sencillos. En definido solo tenemos de, que significa el, la, los, las, y indefinidos a y an. En inglés pues no se sabe específicamente a qué se refiere, son más, pues no se quisieron complicar tanto la vida como en el español. ¿Me puedes pasar a la siguiente, por favor? Bueno, y otro ejemplo es en los tiempos, como por ejemplo aquí el tiempo futuro, que se refiere a acciones que no se han realizado o que se van a realizar, pues como lo dice su nombre, en el futuro. Y en español, pues digamos que solo aquí me faltaron unos acentos al final del verbo conjugado. Y bueno, en el español solo se conjuga el verbo, así de comeré, practicaré, haré, leeré, veré. Y sin embargo, en inglés, pues no existe. Por eso es que agregamos el will y el want cuando es negativo. Por ejemplo, aquí tenemos dos oraciones. I will practice tomorrow. I won't eat in my house the next Friday. Y bueno, supongo que ustedes también pensaron en más ejemplos, porque casi tenemos muchas diferencias. Igual no solamente en el inglés, también en francés lo estamos viendo. Y pues en sí la lingüística contrastiva estudia todo esto, las diferencias que hay entre nuestra L1 y la lengua meta. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Parece que no. Adelante. Bueno, yo voy a hablar sobre los principales autores y figuras de la lingüística contrastiva. El primero es Robert Lado, a quien se le considera el fundador de la lingüística contrastiva moderna. Su libro más influyente fue Lingüística entre culturas, lingüística aplicada para profesores de lenguaje, en el que, esta persona dijo, la anoté para que no se me olvidara, en la comparación entre lengua nativa y extranjera está la llave para facilitar o dificultar el aprendizaje de la lengua extranjera. Esto quiere decir que, por ejemplo, cuando nosotros estamos aprendiendo francés, si nosotros lo comparamos con el español, ya que pues, obviamente son lenguas que se relacionan, pues puede llegar o a facilitarnos o a dificultarnos la comparación entre estas dos lenguas. La siguiente persona es Robert J. Di Pietro. De esta persona no encontré foto, quién sabe por qué. Él formulaba que las reglas de la lengua meta, la L2, se obtienen sumando las reglas de la L1 más las reglas de la L2 que no tenga la L1. La lengua materna, ¿no? Aclarando que no hay, más bien que hay reglas implícitas que existen en ambas lenguas. Obviamente diciendo que estas tienen una base en común. Y la siguiente persona es Isabel Santos Gargallo, que mencionó Juan Carlos.
Ella dedicó sus investigaciones al análisis contrastivo también. Tiene varios libros, los cuales son análisis de errores e interlingua en el marco de lingüística contrastiva. Bueno, aquí vamos a ver las complicaciones de la lingüística, bueno, una de las complicaciones de la lingüística contrastiva. El análisis de errores demostró que el análisis contrastivo era incapaz de predecir la mayoría de errores. Uno de los descubrimientos más importantes fue que muchos de los errores son causados por deducciones erróneas del alumnado sobre las reglas del L2. Estos errores se pueden clasificar según el nivel de lenguaje, que pueden ser fonológicos, errores de vocabulario, léxico, no sé, fonéticos, etcétera, errores sintácticos. De la misma forma, deben ser evaluados según el grado en el que interfieren con la comunicación. En este caso son dos, que son los errores globales, con una pronunciación difícil de entender, y los errores locales, donde sucede todo lo contrario. Y eso es todo por nuestra parte. Gracias. Muy bien. Bueno, sí, este tema es interesante. Cómo es que comparamos, contrastamos dos lenguas, como veíamos también en la parte de la lingüística histórica, ¿no? Que era comparar, ¿no? De la evolución. Aquí lo que hacemos es contrastar dos lenguas con el objetivo de identificar, desde las tres perspectivas que plantean sus compañeros, semejanzas y diferencias entre las lenguas, y esto tiene que llevarnos a crear lo que son reglas propias, que sería la parte de la interlengua, ¿no? De esas lenguas, con el objetivo de facilitar el aprendizaje de las lenguas. ¿Ah? Para eso utilizamos mayormente la lingüística contrastiva. Encontrar similitudes, diferencias, que nosotros las analicemos, que sepamos cómo funciona en cada una de las lenguas, hacer conciencia de esos errores, como lo mencionan sus compañeros, ¿sí? Clasificarlos, y a partir de ahí, lo que se propone cada una de estos análisis contrastivos es que el sujeto tenga una mayor facilidad de aprender la lengua. Ajá. Entonces, cuando ustedes ahorita, comentaba Juan Carlos, el francés, ustedes empiezan a ver las diferencias que existen entre el francés y el español, que ambas vienen de las lenguas romance, pueden llegar a determinar algunas situaciones que van a ser diferentes, y eso les puede llevar a ser conscientes de qué está sucediendo y si lo pueden aprender, o que es similar, y entonces eso facilita el aprendizaje. ¿Ok? Entonces, análisis contrastivo, semejanzas y diferencias, para que podamos facilitar el aprendizaje. Los errores, clasificar los errores para determinar, para clasificar, ¿no? Estos errores. Y la interlengua, que es la generación de las reglas. Y como bien decía, cada sujeto, cada uno de ustedes ahorita que está aprendiendo el francés, muchos tal vez es el primer contacto con el francés, están creando un interlenguaje. Cada uno de ustedes tiene un interlenguaje que va a llegar un momento en que se va a convertir en la lengua. Ajá, entonces el interlenguaje es ese cambio, ese paso de el L1, los errores que cometo, estoy aprendiendo, adquiriendo la lengua, a llegar a dominarla. ¿Okay? Entonces decía, por ejemplo, Fabián, dice, hay una interferencia de la L1 a la L2, ¿no? Entonces esa interferencia, que tenemos una conciencia lingüística total de la L1, lo veíamos con Piaget, que decía que a los 6 años, 7 años, el niño ya tiene el dominio total de la lengua, ¿sí? Y entonces ese dominio total de nuestra lengua hace que haya una interferencia que afecte la pronunciación. Me voy a ir a la parte de fonética.
a la pronunciación de ciertos fenómenos, ¿no? Ustedes me darán un ejemplo, yo lo voy a poner en inglés, ustedes me dan un ejemplo en francés que les haya costado trabajo, ¿sale? Entonces, por ejemplo, en español, aquí voy a compartir la pizarra, ustedes me indican cuando se vea. Voy a poner aquí, ¿cómo es que nuestra L1, ajá, por ejemplo, nosotros escribimos, por ejemplo, tomate, eh, por ejemplo, ir, mm, por ejemplo, te digas, él hace la comida, ¿no? Entonces, fíjense, nuestro sistema lingüístico del español te indica, ¿sí?, que todos los fonemas se pronuncian. Ajá. Entonces, nosotros ya tenemos esta conciencia lingüística. Tú que dices, la letra de siempre suena. ¿Ok? Y entonces, cuando empiezo a estudiar el inglés, ¿sí?, por ejemplo, me voy a ir a los verbos en pasado. Entonces, por ejemplo, tú dices arrive, ¿no? Up. Puede ser que si es el primer contacto, ¿sí?, yo voy a empezar a pronunciar esto. Ajá. O si yo pongo, por ejemplo, street, stay, escape, ¿sí? ¿Qué sucede? Que nuestra conciencia lingüística te dice, ¿qué crees? Que en español no existen palabras que empiecen con S y una consonante, sino que siempre debe tener una letra E. Entonces nuestra conciencia lingüística nos hace que nosotros agreguemos aquí la letra E, ¿vale? Entonces, en pasado es muy común tener problemas con estas pronunciaciones. Ajá. Y right, ¿qué diríamos? Las tres pronunciaciones. Entonces, a nosotros nos cuesta un poquito de trabajo cuando nos empiezan a explicar, ¿no? Porque nuestra conciencia lingüística, ¿qué te dice? Pues que todos los sonidos suenan, todos los fonemas suenan en español. Profe, ya nos escucha.
Dani, ¿no me escuchan? Ahora sí. ¿Ya? A ver, Daniela, que no me contesta si me escucha o no. No sé si me escucho porque mi compu está trabada. Está trabada tu compu, ya te escucho. A ver, Fer. Sí, profe. Muy bien. Bueno, pero sí se escuchó lo que expliqué o no. Un poco porque se cortó en una parte. Quedaste como cuando todas las vocales se pronuncian. A ver, otra vez, Juan. Te quedaste que todas las vocales se pronuncian algo así. Ok. Sí, en español recuerden que todos los fonemas, ¿no? Los pronunciamos, a excepción de la H, ¿no? Pero todas las vocales, como dice Juan, las pronunciamos. Entonces, nuestra conciencia lingüística en español te dice, ok, tienes estos sonidos, se pronuncian. Pero en inglés, ¿qué te dicen? Tienes 3 sonidos. Entonces tenemos que aprender, tenemos que cambiar. Entonces, en lo que yo cambio esa situación de mi L1 a la L2, estoy haciendo un interlenguaje. ¿Sí? Ya cuando yo lo domine, ya voy a decir que es lenguaje L2. ¿Ok? Entonces, así como expliqué esto, quiero que me den un ejemplo del francés, del alemán, del japonés que ustedes conocen, ¿vale? ¿Quién me da un ejemplo del francés? A ver, Joana. No se me ocurre ninguno, profe. ¿Qué sonido te ha causado mucho problema en francés? Bueno, el que es como una O y una E, que se escucha bien A ver, chistoso. aquí puedes escribir en la pizarra electrónica. A ver, escribe alguna palabra. Deje que cargue, es que está muy lento. Sale. Según si la puse para que puedan, a ver, chequen, a ver si pueden escribir. Ahí Jennifer de alemán, Vanessa de japonés, algunos sonidos que nos digan que nos cuestan trabajo. Vanessa, de japonés. ¿Sí me escucho o no? Porque no me contestan, ¿eh? No sé si me escuchen o no. Sí, pero pero es que estoy intentando pensar en cuál podría ser porque no sé, como que necesito buscar un ejemplo bueno. Vale, a ver. O piensa uno, por ejemplo, del japonés al español, que les cuesta trabajo a los japoneses. Profe, Adelante. pues así yo pensando, a mí me cuesta mucho la pronunciación de la R en alemán, porque cuando la R está al principio de una sílaba, pues se pronuncia normal como nosotros, una R, y cuando está al final de la sílaba suena como una A, como A, pues nuestra A. Y a mí me cuesta mucho trabajo. Escríbenos aquí unas palabras para verlo. A ver, espere. Aquí ya está, bueno, en lo que lo pone Daniela, aquí ya nos puso un ejemplo, su compañera. A ver, ¿nos lo vas explicando, porfa? ¿Quién es? ¿Quién puso el ejemplo? Es el de francés. Es a ver, Joana, adelante. Pues es el que le digo que se me dificulta a mí como todas las palabras que lleven creo que es la O y la E. O la E y la O. No sé si la O y la E, porque se juntan, o sea, es como que se quita la E, o sea, porque no suena, a menos de que tenga un acento, me parece, o algo así. Entonces, pues, como que se sustituye eso y tienes que hacerlo como más nasal. Entonces, pues, como que siento que es lo que me cuesta más trabajo. ¿Y ahí cómo suena? Porque, digamos, como es tú, la L1,
te interfiere, ¿no? Y dirías coeur, ¿no? Y en francés, ¿cómo se dice? Bueno, es que también creo que no se pronuncia la U. Entonces es como que también se quita la U. Bueno, no se quita, pero se junta todo el sonido, entonces se hace otro. ¿Y cómo se pronuncia? A ver, ¿tú cómo lo pronuncias? Ay, profe, es que le digo que no me queda. A ver, tú dímelo. Mejor que yo, sí. Según yo, es como mm, mm, coj, como que se junta. Que entonces como la O, ¿no? Coj, ¿así? Ujú. Muy bien. Sí, pues ahí sí es una total cambio, ¿no? De los fonemas, ¿no? A ver, Dani ya nos puso los ejemplos. No, ya voy, se están escribiendo. Vale. A ver, ¿alguien más en inglés? ¿Algún otro ejemplo que se les ocurra? Que les ha costado trabajo. Juan, Jennifer. Yo ayer me di cuenta A ver, en la clase de inglés con la de traje, que se escribe sui y que se pronuncia suit. Esa es la que a veces me cuesta un poquito. así, ¿no? Sut, ¿no? Y quitar, en este caso, hacer la elisión de la I. Exacto. Y aquí abajo sí, ¿no? Suena como el de arriba, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Alguno más en inglés? A ver, Daniel, ¿se te ocurre alguno? ¿En inglés? Inglés, francés, alemán, italiano. En francés podrían ser como los diptongos, ¿no? A ver, Por ejemplo, ponlos aquí para que los veamos. Ok, aquí ya está el ejemplo. A ver, adelante, Dani. Daniela. Pues, por ejemplo, en esas palabras, yo, pues como le digo, cuando está al final de una sílaba, se pronuncia como A, entonces sería unta, uva, y por ejemplo en lettering, antes yo decía, o sea, no sé por qué, yo decía una G al principio de las sílabas, por ejemplo, se dice lettering, y yo decía lettering, así, y porque a veces la R, por el acento y por nosotros hablar español, digamos, lo hacemos como una R francesa y es un error que tenemos mucho. Y ya, por ejemplo, en roque o roque, ya se pronuncia normal como nosotros lo pronunciamos. Igual en berufe, también me equivocaba y lo decía berufe para sonar pues más alemán, digamos. Ok. ¿Roque sí se pronuncia así? ¿Roque? ¿Roque? ¿Qué es roque? Faldas. Sí, la O con umlaut es igual la boca como O y se pronuncia E, creo. Sí, Sí, como la también. francesa. Muy bien. Bueno, ahí el unta, uva. Muy bien. Bueno, ya nos esperamos a ver el ejemplo de... ¿A quién le dije? ¿A Daniel? El diptongo decía. Yo lo había escrito, pero creo que se quitó. A ver, ¿dónde lo pondrías? Acá está abajo, a ver. Aquí en francés, en inglés. ¿Quién me lo puso? El de comfortable. Yo, profe, también esa fue una palabra que me costó mucho trabajo. Siempre, bueno, antes yo decía comfortable, algo así. Comfortable, ¿no? Decimos. Ajá. Y pues, la verdad sí cambia mucho, ¿no? La pronunciación es comfortable, ¿no? Sí, cambia. Ahí sí está, ¿no? Comfortable, Ujú. ¿no?
Bien, buen ejemplo, ¿no? Entonces, fíjate, ahí tu L1, ¿cómo interviene? Sí, exacto. Ajá, por ejemplo, acá Vanessa nos pone, pues tienes que explicar, Dani? Dice, estoy, no puedo escribir, ok, pero sí puedes, sí, el micro sí escucha para que nos lo expliques. Bueno, en esta parte me parecía como muy interesante porque como ya habíamos mencionado, en español estamos como acostumbrados a que todos los fonemas se pronuncian. Sin embargo, como por ejemplo en el japonés existen palabras como des y más, que no se pronuncia la U de hasta el último, algo parecido como lo que sucede en francés, en donde no se... Y aquí tengo a Edwin, Itzel y Joana. Déjenme un momento en lo que comparto y shalala, shalala. Vale. Adelante. Bueno, vamos a hablar sobre la lingüística computacional y primero voy a hablar sobre el significado, que puede ser un poco confuso ya que la lingüística computacional se encarga de muchas cosas, pero me gusta mucho esta definición que dice que la lingüística computacional puede considerarse una disciplina de la lingüística aplicada y la inteligencia artificial, y tiene como objetivo la realización de aplicaciones informáticas que imiten la capacidad humana de hablar y entender. Es decir, que lo que trata de hacer la lingüística computacional es pasar el lenguaje natural a un lenguaje formal. ¿Cuál es el lenguaje formal? El lenguaje formal es el que podemos encontrar en diferentes áreas o disciplinas, como las matemáticas o la informática, en este caso, en programación. Es tratar de pasar, por ejemplo, el español o más bien el inglés, que se utiliza mucho en la programación, para que las máquinas puedan realizar sus operaciones. Bueno, ya que son variadas, pueden ir desde la traducción automática hasta muchísimas otras. Y no sé si le pueda cambiar la diapositiva a mi compañera. Siguiente, Edwin, ahí está. Bueno, estos son algunos de los que podemos encontrar, que son los 6 señalados, y el que mencioné anteriormente de la traducción automática, el estudio de la posible relación entre lenguajes formales y naturales, la definición de lógicas especializadas que sirvan como fuente para el procesamiento de lenguajes naturales, y entre cosas. También podemos encontrar el procesamiento del lenguaje natural, que es de lo que hablé anteriormente, que lo constituyen las distintas técnicas que permiten a los ordenadores trabajar de forma automática con el lenguaje humano, tanto en forma escrita como en su forma oral. Es decir, pasar nuestro lenguaje natural hacia... Presenta más que, bueno, lo que comprendí es que aquí se presenta lo del proceso del lenguaje natural hacia el lenguaje formal, ya que, por ejemplo, aquí entre los objetivos que tiene esta disciplina es que
es el apoyo a traducir textos entre otra lengua, bueno, lo que sería la traducción automática. Y el procesamiento del lenguaje hablado, es decir, cuando en nuestros celulares o en dispositivos encontramos la opción donde nos dice que pueden leer los textos, donde estamos, no sé, en ajustes o en aplicaciones, que sería para personas ciegas que pues evidentemente no podrían leer lo que se encuentra en la pantalla. Eso también se encargaría esta disciplina y bueno, sería todo. Los principales problemas. El primero es determinar la semántica. Esto significa que la misma forma de la palabra puede presentar un significado diferente por función del contexto. Se debe elegir el significado pertinente al contexto. Esto quiere decir que muchas palabras pueden sonar igual y pueden parecer que estás hablando de una cosa, pero obviamente si empezamos a ver lo que está a nuestro alrededor y a ver la situación, pues te das cuenta de lo que se está hablando en realidad y no confundir como hasta cierto punto los significados o las palabras. Ejemplo, si estoy, no sé, en un bosque y voy a ir a cazar animales, no puedo decir que me voy a ir a cazar yo, porque pues es cosa muy diferente y aparte de que estoy en un bosque, pues no voy a cazar ahí. Entonces, esa es el número uno. El número dos, resolución de la ambigüedad sintáctica. Esto es que en varios casos sucede que una frase se deja analizar de varias formas. El ejemplo que puse, que fue como que el que sentí más claro, fue que Pedro vio a María con los binoculares. Ahí tenemos dos opciones, que es Pedro traía los binoculares y con los mismos fue con los que vio a María. O la otra opción sería Pedro vio a María y María es la que trae los binoculares. Y muchas veces depende como de la estructura de la oración. Y pues luego la tercera, reconocer el propósito de una expresión lingüística. Esto es que algunas frases no deben entenderse textualmente. El ejemplo que igual puse que se me hizo muy claro fue la pregunta, ¿puede darme sal, por favor? Bueno, como la situación, el problema. Y no se pretende obtener una respuesta con un sí o un no, sino simplemente la acción, que es que llegue la persona y le entregue la sal. Siguiente, por favor, Edwin. El campo donde se unen. No es cierto, creo que se le toca a Sí, Edwin. ahí voy yo. Solo que no sé, mi computadora está un poquito lenta el día de hoy, lo lamento y discúlpenme por los retrasos que estén teniendo también mis compañeros. Pero bueno, lo que vendría siendo la lingüística computacional es el campo donde justamente se une este lenguaje y conocimiento lingüístico que tenemos como humanos a un lenguaje de computadora, a unos ceros y unos que no comprendes hasta que te aparece la relación como tal. Las inteligencias artificiales son lo que ahorita en este momento es como la cúspide de lo que podemos tener, como podría ser los traductores, que son inteligencias lingüísticas como tal, ya que pues nos dan una variedad muy grande y extensa de lo que podríamos llegar a hacer si tenemos muy en claro lo que queremos conseguir, ¿no? Porque en una computadora puedes tener muchos idiomas, pero tú como humano prácticamente nunca vas a llegar a tener los idiomas que tiene una computadora o una inteligencia artificial que puede hablar en español, francés, inglés, italiano, bla, 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 y te puede traducir latín, te puede traducir lenguas muertas,
Entonces es algo de lo que debemos estar orgullosos como humanidad, de que a mí se me hace algo muy bonito tener tanto conocimiento al alcance de mis manos. Y eso sería todo por el día de hoy. Ok, bueno, como bien plantean sus compañeros, la lingüística computacional pues es una de las ramas pues más recientes en la cual pues se vinculan otra vez la lingüística y en este caso las ciencias computacionales, ¿no? Y lo que buscan es pues también, como pusieron aquí, la parte teórica y la parte aplicada. La parte teórica, como en todos los estudios que se realicen, pues es crear teoría para explicar un fenómeno. Ajá. Y después la parte aplicada es utilizar esas teorías que ya existen para sustentar y dar respuesta a problemáticas que puedan surgir, en este caso, entre el uso de la computadora, de las tecnologías y la lengua, ¿no? Por ejemplo, lo que nos decía Joana, yo puedo poner una frase en el traductor de Google y lo que va a hacer generalmente ha mejorado mucho en los últimos años este traductor, pero hace unos 4 años nosotros poníamos las oraciones, frases y las traducía literal, ¿no? Ahora, ustedes se han dado cuenta, ustedes han puesto ahí frases en el traductor de Google y lo que hace es ya empezar a detectar el contexto en el cual está llevando a cabo la traducción. Entonces, eso habla de un avance muy amplio en lo que es la lingüística computacional, ¿no? Este es un ejemplo muy claro que usamos constantemente. Otro ejemplo es en el Word, cuando ustedes escriben mal una palabra, bueno, miren, aquí os voy a compartir pantalla. Aquí está, ustedes me indican cuando se vea. Ya se ve. Ya, profe. ¿Ya? Muy bien. Entonces, fíjense, esto que me marca aquí en rojito, tiene que ver, esto ya es lingüística computacional. ¿Ah? Esto que está aquí marcando, que me está subrayando, me está indicando un error. Ajá, Word te maneja 3 tipos de subrayados cuando existe algún error. En este caso es de escritura, el rojo. Te marca en azul cuando no hay concordancia en las oraciones. Y en verde también te marca algo. Ahorita no recuerdo exactamente qué es. Pero aquí Word pues, nos facilita la vida a la hora de que estamos haciendo un texto. Y aún así, por ejemplo, aquí yo ya no lo corregí, ¿no? Entonces, Word te detecta y te dice, como estás escribiendo en español, déjenme encontrar. ¿Dónde está, oigan? A ver, revisar. Ajá, aquí me dice establecer idioma. Entonces yo aquí tengo el español de España, está como determinado. Y entonces me detecta automáticamente el error y me da la respuesta correcta, ¿no? Ya me sé que crees el error, te faltaban las diéresis en la U y te lo corrige, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos, vamos a ver si nos pone el error de género. Me puso automáticamente el ejemplo que me marca. Pero bien, aquí no me marca la concordancia, ¿sí? Pero normalmente lo que hace es identificarlo, ¿no? No lo está, ahí está. Vean, aquí en azul me indica que hay un error de concordancia.
Entonces, esto que nos hace Word de manera automática tiene que ver con lingüística computacional. Ajá. Otro ejemplo es que tú, ahora ya en las, bueno, versiones más recientes, tú puedes dictar, ¿no? Como decían ahí sus compañeros también, la parte de, aquí está en dictar, nosotros podemos dictar a Word las palabras y esto, bueno, sirve también para la parte de la inclusión. Ajá. Ahí en la facultad, pues, ahora en el semestre que regresemos, podrán ver en el área de cómputo hay una computadora para débiles visuales y para personas ciegas, en los cuales tienen un lector. Ellos tienen su software, que el software va pasando el cursor sobre las palabras y el software lo que hace es leerlas, ¿no? Aquí no sé si yo le dicto. Ajá, vamos a ver. Hola, buenos días. Y lo escribe automáticamente. Entonces, esto también sirve en cuestiones de estar haciendo transcripciones automáticas. Cuando nosotros hacemos una investigación en la cual hacemos entrevistas, pues a la hora de hacer la transcripción, esto facilita mucho el trabajo. ¿Sí? Entonces, le dictas, hay que revisarlo, que esté correcto, pero antes, pues no podíamos hacerlo y teníamos que transcribir todo, ¿vale? Entonces, estos son unos ejemplos muy prácticos, muy accesibles de cómo funciona la lingüística computacional. No sé si tengan por ahí algún otro ejemplo que me puedan dar. ¿Se les ocurre algún otro ejemplo? ¿No? Duolingo. A ver, adelante, Carlos. Bueno, hay muchas aplicaciones de este tipo, pero que están usando la lingüística computacional para poder enseñar lenguas de manera más efectiva y o divertida, ¿no? Como Duolingo. Ok, bueno, ahí tendríamos que ver particularmente qué es lo que está haciendo, si no es meramente cuestiones lúdicas, si no es tecnología educativa, ¿no? Que tiene que ver. Entonces, si te detecta errores, pronunciación, ajá, entonces hay que ver particularmente cómo lo podríamos identificar, ¿vale? Sí. Bien. Bueno, entonces con esto concluimos. Estos son todos los temas que vienen en el programa. Con esto concluimos. El lunes ya saben, revisar el, el blog, temas que les falten, cuestiones que les falten de la rúbrica. La revisamos, cosas que nos falten lo añadimos. Y les pido por favor que suban estas presentaciones para que sus compañeros empiecen a trabajar, ¿sí? El blog, todas las actividades que nos falten, ¿vale? Profe, tengo una pregunta. ¿En el blog vamos a poner de todas las exposiciones juntas o cada una va a tener su entrada? Pónganla si quieren por día, ajá, para que no sean muchas entradas, ¿sale? Bueno, si no hay algún otro comentario, los veo el lunes. Que tengan buen fin de semana. Nos vemos. Nos vemos, profe. Igualmente, profe, muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós, profe, cuídese. Nos vemos, bye. Hasta luego. Adiós. Bye.